Quería estar aquí una vez más para continuar un tema de tiempos de esperanza, tiempos de profecía. Un tema muy importante para nuestra vida. Hoy aprenderemos acerca de la hora del juicio y la restauración de la verdad. Entonces, con este tema vamos a saber desde cuándo Dios dio fechas. Y saben, es sorprendente saber y entender que las Sagradas Escrituras, que contiene 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, la sumatoria de estas hacen 66 libros con un solo autor, Dios, 40 escritores inspirados por Dios. Y dentro de estas Sagradas Escrituras, el 30% habla de profecías. Con este tema vamos a saber la fecha exacta, desde cuándo iba a empezar la restauración de la verdad. Incluso nos habla la fecha exactamente en forma profética de cuándo iba a venir nuestro Señor Jesús. Y en la semana, a la mitad de la semana, tenía que dejar de existir su crucifixión, su vida. Incluso estaba en la profecía. La fecha, como Dios lo había planificado, se cumplió. Y nos habla también del lugar de una vez que Él resucitó, se fue a las mansiones celestiales. Y ahora nuestro Señor muy pronto volverá. Hoy sabremos este importante tema de los 2300 tardes y mañanas que nos habla acerca de la hora del juicio y la restauración de la verdad. Queremos empezar entonces este curso de las profecías, tiempos de esperanza, pidiendo a Dios que nos ayude a entender este tema. Te invito a que inclines tu rostro y podamos hacer una oración cerrando los ojos. Bendito Dios, bendito Padre, una vez más, agradecerte por darnos el privilegio de poder compartir la verdad bíblica, las profecías que tú dejaste, Señor, el futuro escrito en tus Sagradas Escrituras para que tus hijos en el mundo entero estemos preparados. Y, Señor, sabemos que todo lo que tú planificaste, todo lo que tú profetizaste, se está cumpliendo al pie de la letra, oh Dios. Porque tú eres un Dios sabio, un Dios inteligente, lleno de gracia y misericordia, que ha dejado con mucho amor las profecías, nos ha revelado en los tiempos finales, lo que va a acontecer en el futuro y que nosotros tenemos que prepararnos para lograr la vida eterna. Hoy con este curso te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón y estemos atentos a esta verdad bíblica. Favores que te pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, de esta manera vamos a entonces ver la hora del juicio y la restauración de la verdad. Este quinto tema nos habla acerca de tres aspectos importantes. En este tema vamos a descubrir estas tres partes importantes y una de ellas es, vean, con este curso primero vamos a saber la fecha exacta cuando comenzó el juicio. ¿Y qué más? El juicio investigador en el santuario celestial. O sea, hay un santuario celestial, hicieron un santuario terrenal Moisés, pero era una copia del original, eso hemos podido ver en las anteriores lecciones. Ahora vamos a ver que en el santuario celestial iba a empezar un juicio, y la misma Biblia nos iba a dar unas señales y cuándo iba a empezar. Y desde ahí teníamos que contar los años, los 2300 tardes y mañana, y de ahí nuestro Señor Jesús pasará del lugar santo al lugar santísimo. ¿Okay? Y de ahí ya está listo para volver por segunda vez. Y en todas estas profecías entonces vamos a saber la fecha exacta. Por eso muchos están tan preocupados y ahora están creyendo porque todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra. Y hoy vas a saber parte de estas profecías. ¿Qué te parece? Tienes que estar atento entonces. Dios lo tiene planificado todo. Es un Dios de orden, un Dios de amor que desea que tú estés preparado y no dudes. Y hoy con este tema vas a saber. Entonces vamos a saber primero la fecha. 2. Surgirá en la tierra quienes restaurarían la verdad, quienes seguían llevando el mensaje, quienes seguirán predicando el evangelio, quienes seguirán confiando en las Sagradas Escrituras, ¿no? Como regla de fe del cristiano es las Sagradas Escrituras, no otras enseñanzas, no otros libros, las Sagradas Escrituras, porque Dios mismo dijo, miren, la flor se marchita, ¿verdad? La hierba se seca, pero mi palabra, la Santa Biblia, permanecerá para siempre. Entonces iba a surgir un pueblo especial en estos últimos tiempos que tenía que llevar el mensaje de salvación, la verdad que está escrita en la Biblia y que todo el mundo tiene que escuchar esta verdad.
Tercer punto. Esta verdad restaurada sería predicado al mundo entero. Es decir, en estos últimos tiempos se tiene que predicar en todos los continentes, en todos los países, en todos los distritos, regiones, ciudades, pueblos. El Evangelio tiene que llegar. Y hoy más que nunca estamos seguros que está llegando con la ayuda incluso del avance de la ciencia, que Dios ya nos mencionaba que la ciencia iba a aumentar en estos últimos tiempos. Y gracias a las redes sociales, al internet, se puede estar ahora difundiendo el mensaje. Este mensaje que tú oyes gracias a la tecnología, ya sea con el celular, ya sea en la televisión, ya sea tú enviándolo por tus programas sociales, ¿saben? Hay mucha gente que necesita saber de esta verdad, pero este pueblo va a llevar la verdad restaurada. La verdad será predicado al mundo entero. Muy bien, en esta incertidumbre donde hay muchas religiones, muchas interpretaciones, pero no necesitas tú escuchar y tal vez pensar lo que ellos te dicen. Por tu propia cuenta, tú eres inteligente, tú eres sabio. Dios es nuestro creador y a imagen de Dios nos creó, dice Dios. Y con mayor razón, tú tienes que usar esa sabiduría, esa inteligencia que tú tienes y pedir la inteligencia y la sabiduría divina para que tú puedas comprender conforme a la voluntad de Dios. Hoy vas a saber en relación a lo que dice las Sagradas Escrituras. Vean ustedes, la pregunta 1 en relación a este curso, la hora del juicio y la restauración de la verdad. Vean ustedes, ¿hasta cuándo la verdad y el santuario serían pisoteados? ¿Hasta cuándo? Había una fecha. Miren, Daniel 8, este libro profético del libro de Daniel, el capítulo 8, versículo 3 y 14, nos responde ante esta pregunta. ¿Hasta cuándo? Vean, entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? ¿Hasta cuándo se va a sacrificar los animalitos? Tenemos que llevar ahí en el santuario terrenal. ¿Hasta cuándo? Y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Hasta cuándo sería contaminado, pisoteado el santuario? Tanto terrenal como celestial. Porque los pecados que tenemos nosotros afectan también en el cielo, en el lugar donde está nuestro Señor Jesús. En estos momentos que ya está como nuestro sumo sacerdote, el único intermediario entre Dios y los hombres, también se va contaminando. Si se contaminaba en el santuario terrenal, hay un santuario celestial, que lo hemos visto en la lección anterior. Entonces, luego el santuario será purificado, dice Daniel 8:13. Entonces, y la prevaricación asoladora, luego el santuario será purificado. Entonces la respuesta, ¿hasta cuándo la verdad y el santuario serán pisoteados? Hasta 2300 tardes y mañanas. Eso es lo que nos decía, vean ustedes. Entonces, ¿hasta cuándo? Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Estamos claros? Hasta 2300 tardes y mañanas. Nos da entonces 2300 días, ¿ya? En la Biblia. Y cuando hablamos de profecías, nos habla que un día equivale a un año. Y podemos decir aquí que es 2300 años. Y vamos a ver más adelante un versículo. ¿Son literales o proféticos las 2300 tardes y mañanas? Literales sería si fueran 2300 días. ¿Verdad? ¿Pero son proféticos? Vean, en profecías hablamos día por año. Vamos a ver dónde dice esto. En Ezequiel 4:6 nos resuelve este problema cuando es profético. Atentos. Cumplidos estos, te acostarás a tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Clave, día por año. ¿Qué? Te doy un día por año. Día por año te lo he dado. Entonces, cuando tú tienes que saber de profecías, siempre hay un poquito por acá, otro poquito por allá. Dios dice, escudriñad las Escrituras, analicen, investiguen. Entonces, al ver aquí, nos está dando ya una solución. El tener que cambiar, cuando tú encuentres en temas proféticos, día por año. Es decir, cuando Dios habla de un día, está hablando en temas de profecías un año. Entonces, 2300 días equivale a 2300 años si lo convertimos día por año. ¿Ok?
Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. ¿Quieres que te repita? Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maná de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Clave. Entonces, está claro, 2300 años. Ahora vamos a ver, ¿y esos 2300 años, cuándo empezó? ¿Cuándo termina? Y en todo este tiempo nos va a dar unas evidencias muy importantes. Miren, Dios tiene todo controlado. Ya dijo que va a ser pisoteado, la prevaricación va a llegar en todo este proceso de la vida cristiana durante 2300 años. Por eso muchos eruditos, muchos investigadores, muchos teólogos que empezaron a estudiar las profecías, entonces no lo entendieron en el pasado por una sencilla razón, que Dios no había permitido que el libro se abra. Hoy se está abriendo en estos últimos tiempos. Y entonces, en conversión, en relación a los días proféticos, es día por año. 2300 años. Muy bien. Y ahora podemos preguntarnos, ¿y cuándo empieza? ¿Y cuándo termina? Lo vamos a saber hoy. Bien. Entonces, la segunda pregunta. ¿Cómo estarían distribuidos estos años en toda la historia? ¿Cómo van a estar distribuidos? ¿Desde cuándo va a empezar? Acá podemos ver en Daniel 9:24 y al 27 nos da la respuesta. Anoten, 70 semanas. 70 semanas. ¿Estamos? Si tú quieres multiplicar 70 semanas por 7, vamos a una calculadora, ¿no? Tú puedes tranquilamente ver ahí y podemos ver 70, ¿no? Por 7, ¿a cuánto nos da? 490 años. ¿Ok? 490 días. Equivalentes día por año, 490 años. Clave, vamos a ver un cuadrito ahí. Después, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Muy bien. Y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Vean, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Nuestro Señor Jesús. Estaba hablando ya incluso en Daniel 9, 24, 27, que en este tiempo de los 2300 tardes y mañanas, 2300 años, ¿qué cosa? Iba a ser ungido nuestro Señor Jesús. Incluso el bautizo de nuestro Señor Jesús ya estaba profetizado. ¿En qué año tenía que, más o menos, bautizarse? ¿En qué año tenía que morir? Eso nos dice las Escrituras. Vean ustedes, será ungido, ungido el santo de los santos. ¿Y qué más? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, aquí empieza, atentos, desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén, entonces desde aquí parte las profecías de los 2300 años. Nos da una clave el libro de Daniel, desde la orden. ¿Quién dio la orden en la historia? Cuando revisamos, vamos a ver ahora quién dio y qué año se dio la reconstrucción de Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe, ¿habrá qué? 7 semanas. Y si hablamos 7 semanas, ¿no? Nosotros sabemos 7 semanas, vamos a tener en este caso por 7 días, cada semana tiene 7 días, 7 por 7, 49 años, que también vamos a ver la cifra, anota por favor. Entonces, 7 semanas. Primero 490 años, ahora 49 años. Vamos a sumarlos. ¿Cuánto tenemos? ¿Ya? Y 62 semanas. Atento. Entonces, si vamos a 62 semanas, nos da también otro número. 62 semanas por 7, vamos a la calculadora, nos sale 434 años. De ahí un corte hasta 434 años. Mira, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, en tiempos peligrosos, en tiempos de necesidad. Y después de las 62 semanas, ¿qué va a pasar? Después de que haya pasado 434 años, miren la muerte de nuestro Señor Jesús tremendo, profetizado. ¿Qué decía? Daniel, antes que nazca nuestro Señor Jesús. Y vean ustedes, se quitará la vida del Mesías.
O sea, ya se sabía que iba a venir el Hijo de Dios, iba a nacer en Belén, iba a crecer y tenía que morir. Y me dice aquí, se quitará la vida al Mesías. Esto eran las profecías en esos tiempos, en la primera venida de nuestro Señor Jesús. Mas no por sí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Una semana, ¿sí? 7 días. ¿Está bien? 7 días, 7 años. El pacto, dice, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya no más sacrificio de animales, ya no sacrificio de corderos, ya no ofrenda de animales. El único cordero que quita el pecado es nuestro Señor Jesús. Es decir, desde el momento de su bautizo, ¿no? Va a pasar 7 años, pero 7 años, por dice una semana, contiene 7 años, pero a la mitad de la semana tenía que morir nuestro Señor Jesús y ya no más sacrificios. Solamente el único sacrificado en todo esto es nuestro Señor Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. La mitad de la semana muere nuestro Señor Jesús. Y miren, después pasa 3 años y medio la muerte de Esteban apedreado. Y miren, todo esto está profetizado años antes que se cumpla. Y hay evidencias de que eso pasó. Y vean ustedes, aquí vamos a ver un cuadro mucho más detallado para poder explicarles. ¿Se recuerdan? 490 años, ¿sí? 2300 años que iba a empezar desde la restauración. Y los sacrificios iban a terminar, ¿cuándo? Con la muerte de nuestro Señor Jesús. Pero vean, 490 años, tenemos más 1810 años, si tú sumas, dan 2300 años, y de ahí termina esta profecía, ¿no? Y pasa nuestro Señor Jesús del lugar santo, ¿dónde? Al lugar santísimo, el año 1844, y viene nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver al detalle, qué interesante. Miren, las Sagradas Escrituras nos hablan al detalle de el tiempo, el futuro que se resolvió y podemos ver en el pasado y está ya a puertas de venir nuestro Señor Jesús. Miren ustedes, los 2300 días proféticos, 2300 años, mencionaba que iba a empezar cuando se iba a dar la reconstrucción de Jerusalén. Y si tú ves en la historia antes de Cristo, el año 457 se dio la orden de la reconstrucción de Jerusalén. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver cuando surge la reconstrucción en 7 semanas. ¿Se recuerdan? 49 años, ¿verdad? 7 que habíamos visto anteriormente. ¿Cuánto es? 7 por 7 nos decía, 49 años, ¿sí? Demoró en la reconstrucción, y el año 408 antes de Cristo, por eso se escribe en la Biblia, antes de Cristo, en la historia también sabemos, antes de Cristo, historia universal, nos enseñaron esto también en secundaria en el colegio, y después de Cristo. Entonces estamos hablando, 457, pasarán 7 semanas, ¿no? O 7 años y terminará de reconstruirse el templo. 408 antes de Cristo termina de construirse. De ahí iba a pasar 62 semanas. Si tú sacas 62 semanas por 7, ¿qué nos decía las Sagradas Escrituras? Entonces, si lo transformamos día por año, 62 por 7 nos da 434 años. Desde el año 408 hasta el año 27 nos da ese tiempo de 434 años. Entonces, 62 semanas. ¿Qué iba a pasar? El bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Increíble. Nuestro Señor Jesús nos enseñó el bautizo, sumergirse en el agua. ¿Y qué significa el bautizo? Es el perdón de nuestros pecados. Aceptar a nuestro Señor Jesús como nuestro único Salvador. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Para bautizarse hay que creer primero. No es bautizarse y después hacerles creer. No. No es al revés. Primero es el discipulado, primero es la instrucción divina. Y entonces la pregunta es, miren, nuestro Señor Jesús se bautizó incluso cuando era joven, no de niño. De niño se le dedicó, los niños se dedican a Dios. Se hace toda una hermosa ceremonia para dedicar a los niños, para que Dios pueda instruir y ser su Padre Celestial. Pero el bautizo ya es cuando uno toma una decisión, cuando tienes uso de razón, y es el perdón de nuestros pecados. Nuestro Señor Jesús no tuvo ningún pecado, pero sin embargo se bautizó. Y eso ya estaba profetizado, que iba a bautizarse, mire, el año 27 después de Cristo. Prácticamente a los 30 años de edad.
Y de ahí podemos ver que pasa una semana, ¿sí? Una semana, el año 31 después de Cristo, prácticamente 3 años y medio, crucifican a nuestro Señor Jesús. La profecía decía, a la mitad de la semana, 3 años y medio, iba a fallecer nuestro Señor Jesús. Iban a crucificarlo a nuestro Señor Jesús. Su ministerio entonces empezó nuestro Señor Jesús. Durante 3 años y medio empezó a predicar. Después de bautizarse se fue al desierto. Estuvo en el desierto y 40 días, 40 noches no tenía que comer. Y al no tener que comer, simplemente se dio cuenta de esta manera. Vean ustedes. Imagínate tú. Después de su bautizo fue al desierto. Y en el desierto se preparó o se presentó en esta ocasión el enemigo, Satanás, diablo, la serpiente antigua, el gran dragón. ¿Saben? Cuando este ser se le acercó, lo tentó a nuestro Señor Jesús. Ahora hay muchos especialistas que hablan que un ser humano sí puede soportar días de hambre. Y ¿saben? No sé si tú estás aguantando hambre. No sé si en esta pandemia estás sufriendo mucha necesidad. Pero no creo que hayas pasado como nuestro Señor Jesús sin comer durante 40 días, 40 noches en el desierto. Eso quiere decir que Él te entiende y te comprende de las necesidades que tú estás atravesando. Si se escribió las profecías, si se escribió su vida de nuestro Señor Jesús, es para entender que Él comprende nuestra necesidad. ¿Y sabe? No es fácil creer en Dios cuando tu refrigeradora está llena, cuando tienes un trabajo, cuando tienes un negocio que anda bien. Pero cuando uno tiene necesidad, ahí es donde que se prueba la verdadera fe si crees en Dios. ¿Y saben? Nosotros no hablamos de prosperidad, que es sinónimo de fidelidad a Dios. O sea, es decir, si tú progresas, desarrollas, tienes dinero, etc., eso quiere decir que estás bien en la vida cristiana. No es así. En la vida cristiana estamos en una lucha entre el bien y el mal, en un conflicto cósmico entre seres espirituales, ángeles del bien, ángeles del mal, liderados por Satanás. Y Dios quiere librarnos de ello. Por eso hay dolor, hay sufrimiento, hay muerte, que no viene de Dios. Dios lo permite. Y eso a veces pasa porque nosotros nos alejamos y no le damos la oportunidad a Dios para que nos cuide y nos proteja. En esta ocasión, nuestro Señor Jesús, después de estar en el desierto, le respondió al enemigo, pero qué osadía, qué sinvergüenza Satanás de decirle, mira, todas estas cosas que hay aquí yo te lo devuelvo, si tan solo me adoras. Y nuestro Señor Jesús le dijo, solamente a Dios tenemos que adorar. Pero si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, usa tu poder. Pero él dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Entonces ahí nos da Dios a entender que nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Y hoy más que nunca, en estos tiempos finales, tenemos que saber las profecías para que nos alimente y nos fortalezca espiritualmente, para no dudar y no separarnos de Dios. Dios te escribió el futuro para que tú confíes en Él. En la ciencia, los seres humanos pueden comentar algunas otras cosas. Pero sin embargo, Dios nos da evidencias que no es así. Y aquí podemos ver lo sorprendente. Vean, profetizado cuando tenía que morir nuestro Señor Jesús. A mitad de la semana iba a empezar el sacrificio de las ofrendas. Es decir, ya no más holocaustos, ya no más ofrendas, ya no más corderos. Es más, solamente nuestro Señor Jesús. Por eso en la cruz se clavó la ley ceremonial. Y eso confunden algunos hermanos dominicales, evangélicos, confunden. ¿Por qué? Por una sencilla razón, que piensan que los 10 mandamientos, la palabra de Dios, la ley de la libertad, fue clavado en la cruz. No, los 10 mandamientos se mantienen y decía Dios que tú los tengas en cuenta. Si me amáis, guardad mis mandamientos, como yo los amo, los mandamientos de mi Padre, también dijo nuestro Señor Jesús. Es decir, no mates, no robes, no cometas adulterio, no levantes falso testimonio, no tengas otros dioses, acuerda del día de descanso de Dios, no es otro día, no bendijo otros días diferentes, no tomes el nombre de Dios en vano, etc. Mira, lo único que Dios decía es que tú te mantengas firme y fiel, y el único que puede quitarnos el pecado es nuestro Señor Jesús. Y en toda esta etapa de las profecías, nuestro Señor Jesús iba a morir, y prácticamente el año 31 después de Cristo, fallece nuestro Señor Jesús. En este traspaso, desde el año antes de Cristo a después de Cristo, llega
a un año 0, ¿verdad? Y de ahí llega el año 1. El año 0 en ese tiempo, antes y después en matemáticas se ve, no se cuenta ese tiempo. Por eso normalmente nosotros descontamos ese tiempo para caer exactamente en esta fecha de 1844. Pero volviendo a este caso, ¿qué pasó después? Después que nuestro Señor Jesús murió, Esteban llevó también el mensaje 3 años y medio. El 34 es apedreado por los judíos. ¿Y quién estaba ahí? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, un joven líder religioso que perseguía a los cristianos. Y al perseguir, pudo presenciar la muerte de Esteban. Esteban en una ocasión tuvo que pedirle a Dios y decirle: Señor, perdónalos. Porque él dice con un rostro angelical, vio los cielos abiertos y vio al Padre y al Hijo sentado al lado derecho de nuestro Dios. Y mientras ya le iban a apedrear, él dijo: Señor, no tomes en cuenta estos pecados a estos hombres. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Tú perdonarías a alguien que te está a punto de matar? ¿A alguien que está abusando? ¿A alguien que te está injuriando? ¿A alguien que te está difamando? ¿Serías capaz de perdonarlo? Nos demostró él, así como nuestro Señor Jesús, que sí podía hacerlo. Los judíos tuvieron la oportunidad de poder arrepentirse desde ahí. Y esta fecha, prácticamente los judíos dejaron de ser el pueblo escogido de Dios. Y desde ahí se dio la oportunidad, escuchen, se dio la oportunidad de ¿qué? De que el evangelio ya no sea solamente para los judíos, sino sea para todo el mundo. Hay muchos cristianos que piensan que cuando nuestro Señor Jesús vuelva por segunda vez, los privilegiados serán los judíos, el pueblo de Israel ahí en Europa. Me gustaría irme en vuelo y esperar ahí a nuestro Señor Jesús. Mentira. La predicación del evangelio ha hecho que en muchas partes del mundo ahora sean el único pueblo de Dios, el único pueblo remanente en estos últimos tiempos. Entonces ya no hay judíos para Dios. Es más, hay algunos judíos que ni siquiera creen que nuestro Señor Jesús ha sido el Hijo de Dios. Piensan que ha sido un profeta más. Ellos están esperando todavía la primera venida del Hijo de Dios. Pero lo más sorprendente es que en profecías nos enseña que Satanás va a imitar la segunda venida de Jesús con sus ángeles. Vendrá en las nubes. ¿Cuál es la diferencia? Pisará tierra y engañará a la raza humana. Eso dicen las profecías, que vamos a verlo más adelante. Y la gente se va a dejar engañar, se va a dejar sorprender. Y ¿saben? Va a hacer grandes milagros. Y Dios lo va a permitir. Para que de una vez la gente se aparte y se vaya con Él. Porque ni siquiera escudriñaron la palabra para no dejarse engañar. Y ¿saben? Hará grandes milagros. Imitará y hablará en el tono de voz que tenía nuestro Señor Jesús. Imagínense, podrá sanar hasta cáncer, hasta resucitar muertos. En estos tiempos ya no es sinónimo de milagros, es sinónimo de fe en Dios. No. La fe es por el oír de la palabra de Dios. La fe es prácticamente confiar en Dios. Y hay que tener bastante cuidado. Y los judíos y muchos otros religiosos dirán: ahí está el Cristo, Él es. Por eso nuestro Señor dijo: tengan mucho cuidado. Si les dice que Cristo ha vuelto y está en tal estadio, en tal país, en tal ciudad, no vayan. Porque cuando yo vuelva me verán en las nubes, venir con mis ángeles. Y entonces no se dejen sorprender, no se dejen engañar. Y cuando todos van a pensar que este es el Cristo, y cuando vuelva Jesús y van a decir: ¿quién es este tal? ¿Él es el Cristo o es el que está viniendo en las nubes? Y se darán cuenta que es Satanás y será demasiado tarde. ¿Y sabe? Volviendo a este tema, tú no tienes que dejarte engañar. Los judíos hasta ahora tuvieron su oportunidad hasta el año 34, cuando apedrearon a Esteban. Y dijo: ahora la predicación, que vaya a los gentiles, que vaya al mundo entero. Y Saulo de Tarso es el primero en convertirse. Y al convertirse fue en camino a Damasco, cuando quería perseguir y atrapar a los cristianos. Y una luz resplandeciente en el camino se presentó, cayó del caballo y los otros soldados igual tirados, asustados. Y una voz que decía, y no lo veían quién era, porque eran seres espirituales y era la voz de nuestro Señor Jesús. Le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: yo no te persigo a ti, Señor. Yo persigo a aquellos fanáticos que se hacen llamar cristianos. Por eso, Saulo, a mí me persigues. Estimado amigo, si tú te burlas de Dios, si tú te burlas de un cristiano, si tú te burlas
tal vez de algún hijo de Dios, te estás burlando de Jesús. Y lo único que yo te pido en esta ocasión es que creas y confíes en Dios. Pablo pensó que estaba persiguiendo simplemente a algunos seres humanos que creían en Dios, que siempre fueron perseguidos. La tribulación nos hablaba las Sagradas Escrituras. En esos últimos tiempos también decirse ser cristiano para muchos tal vez es una locura, una tontería, un fanatismo, etc. Pero cuando tú conoces a Dios es muy diferente. Yo personalmente decía ser ateo en la universidad, eso me enseñaron. Pero el día que conocí a Dios cambió mi forma de pensar, mi forma de vivir. Y aún sigo en ese proceso a querer lograr la vida eterna. Y en este caso el mensaje llegó a todo el mundo. Y Saulo se convirtió y quedó ciego. Y después de 3 días recuperó la vista y empezó a llevar el evangelio a diferentes lugares, en Europa, a diferentes países. Y el evangelio ahora llegó a todo el mundo y está llegando ahora a muchos lugares y vendrá el fin. Vean ustedes lo maravilloso que Dios todo tiene prácticamente planificado. Volviendo al caso, al cuadro, volvemos aquí. El año 34, cuando es apedreado Esteban. ¿Saben? No me imagino esa muerte. Tal vez será mucho más fácil, entre comillas, morir ahorcado, morir envenenado, morir con un tiro de bala, pero morir apedreado. Miren la maldad y la crueldad de los seres humanos. Hasta dónde Satanás había sucumbido en sus vidas, había destrozado esa forma de pensar. El amor de muchos se había enfriado. Ahora vemos saqueos, tal vez a tiendas, a empresarios, por ejemplo en Estados Unidos o en diferentes lugares. En muchos lugares ahora están quebrando económicamente. Y la gente, incluso en estos tiempos difíciles, se están dedicando a robar, a asaltar, a saquear propiedades que no le pertenecen. Tal vez por esta desesperación de esta hambruna. La frialdad, la maldad también llegó en estos tiempos. Y saben, todas estas profecías ya nos hablaban que iba a haber todo esto, incluso una persecución de los cristianos. ¿Tú sabes cómo murieron los apóstoles? Algunos fueron decapitados. Algunos fueron arrastrados con carretas y fueron destrozándose el cuerpo. Algunos fueron en este caso crucificados, como Pedro, ya anciano lo crucificaron. Y él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor Jesús, crucifíqueme boca abajo. Y así lo hicieron, lo mataron. Y vean, todo esto ya se venía, pero el mensaje, el evangelio iba a ir a todo el mundo. Y para nosotros es una alegría tener en cuenta entonces que la historia de la vida está prácticamente profetizado. Después de ahí, desde este año, pasará 1810 años. Entonces, si sumamos todo esto, ustedes en casa ya suman todo este tiempo, vamos a llegar ¿a qué año? A 1810 años. Es decir, 490 años, sumamos 1810 años y los estudiosos llegaron al año 1844. Pensaban que iba a venir nuestro Señor Jesús por segunda vez y así predicaron. Se conoce en la historia como el Gran Chasco. Pero lo que no fue así. Muchos incluso vendieron sus cosas, sus propiedades, pensando que el Señor ya iba a venir. Por eso nuestro Señor Jesús no dio una fecha. Dice, la fecha y la hora nadie sabe, pero ha habido muchas religiones que han puesto fechas, que el año 2000, juicio final, el 2012, el 2014, que el año tal, del mes tal, a la hora tal, va a venir nuestro Señor Jesús. Falso. ¿Y por qué tantas religiones? Si tan solo hay una Biblia. Nuestro Señor nos dijo que en los últimos tiempos iban a haber falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, anticristos que se van a presentar. Ya se están apareciendo por Brasil, por México, por diferentes lugares diciendo que yo soy el Cristo. Ve la noticia. Se está dando todo evidencias de lo que ya se escribió. Y tú puedes corroborar leyendo la Biblia para que nadie te engañe. Entonces no se sabe la fecha y la hora. Pero sin embargo, muchos estudiosos pensaron 2300 tardes y mañana 2300 años. Entonces empezó aquí desde la reconstrucción, termina año 1844, nos habla de 1810 años, entonces el santuario será purificado. ¿Y saben qué pasó? El año 1844, nuestro Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, al juicio investigador. Y antes de su segunda venida, ¿qué cosa? Se traerá el tiempo de gracia,
terminará los 2300 tardes y mañanas y vendrá nuestro Señor Jesucristo. Miren, la fecha, la hora, nadie lo sabe. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucedió al fin de los 2300 años en el sacrificio celestial? Es la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, la pregunta 3, ¿qué sucedió al fin de los 2300 años? Según la profecía, vamos a ver, ¿qué pasó aquí al final? Vean ustedes lo que dicen las Sagradas Escrituras. En Hebreos 9, 12 y 23 nos dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, ¿qué? Redención. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Vean, una purificación. Pero las cosas celestiales del cielo, de las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Entonces, ¿qué sucederá al fin de los 2300 años? La respuesta, la purificación del santuario celestial. Entonces va a haber una purificación al finalizar prácticamente estos años proféticos. ¿Ya? Entonces, así nos responde las Sagradas Escrituras. Entonces, el día de la expiación, recuerden, se celebraba una vez al año. ¿Sí? Vimos la lección anterior. Ese día el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial, del santuario terrenal. Y lo mismo pasa en el santuario celestial. Este era el día en que el pueblo de Israel arreglaba cuentas con Dios. Eran purificados aquellos que no lo hacían. Luego de un juicio, ¿qué pasa? Eran expulsados del pueblo. Aquellos que no querían o no participaban de ello, simplemente eran expulsados del pueblo. De la misma manera, el año 1844 pasa nuestro Señor Jesús, dice, del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Entonces sabemos que desde ese año de 1844 empieza el juicio investigador y se está viendo los casos, incluso de todos los que ya murieron desde los tiempos de Adán, y incluso empezará el juicio de los vivos, empezando del pueblo de Dios, ¿sí? Iniciándose de esta manera una obra de purificación por medio de un juicio en favor de los que le entregarán su vida a Cristo. El juicio va a estar a nuestro favor si tú le entregas la vida a Cristo. Si no le entregas, eso va a ser triste. Acá nos habla claramente que el juicio va a estar a favor a los que estamos en la vida cristiana. Y por eso queremos que tú pienses, medites y tomes una decisión de aceptar a Jesús. Miren, la pregunta 4. ¿Qué orden se dio a Daniel acerca de cómo quedarían las profecías y hasta cuándo? ¿Cómo quedarían estas profecías y hasta cuándo serán? En Daniel 12:4 nos responde, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Eso quiere decir que las profecías, este libro no se podía interpretar, tendrían que estar cerrados, pero hasta el tiempo del fin. Es decir, si en el tiempo del fin ya lo entienden, ya lo están comprendiendo, ya están viendo su interpretación, entonces ya estamos dándonos cuenta que estamos a punto de esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y sabes, quiero decirte aquí algo interesante. Muchos eruditos, muchos estudiosos, muchos teólogos en el mundo entero están casi seguros de que muy probable los niños que hayan nacido en esta generación 2020 tengan la oportunidad de ver a quién, a nuestro Señor Jesús volver por segunda vez. No sabemos la fecha ni la hora, pero muy probable que esto se acelere, como estamos viendo que está profetizado de esta pandemia en el mundo entero, ya estaba profetizado en la Biblia. De aquí se vienen airados cada vez más, y cuando dijeron paz en el mundo, vendrá destrucción repentina. Cuando los poderes se unieron, la ONU se unió con muchos representantes del mundo y levantaron la mano juntamente con el representante incluso de la Iglesia Católica Romana en un momento, los grandes líderes de diferentes países, ¿no? Dijeron paz, y vino todo este año destrucción repentina. Inundaciones, incendios, empezamos este año, ¿no? Terremotos, miren, ahora estamos viendo esta enfermedad en el mundo. Y cada vez más esto va a ir de mal en peor.
Habrá tiempos de tranquilidad, pero esto se va agudizando cada vez más. Eso está profetizado. Y que este librito iba a estar cerrado hasta estos últimos tiempos. Y vean lo que dice aquí. ¿Qué más nos explica? Vean. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Qué tremenda profecía. Muchos correrán de aquí por allá. Miren cómo la ciencia aumentó. Cómo ahora puede uno viajar tranquilamente de un país a otro país en un vuelo en horas. O sea, por barco. Cómo uno puede comunicarse con cualquier parte en el mundo, vía el celular, vía WhatsApp, vía una videollamada, vía por el Zoom, vía Facebook o una llamada internacional. Nos podemos comunicar fácilmente. ¿Por qué? Porque la Biblia decía claramente que la ciencia aumentará en los últimos tiempos. Te pregunto, ¿la ciencia nos está aumentando? Si vemos años atrás, décadas atrás, el ser humano durante 150 años aproximadamente estuvieron trasladándose con carretas jalados por caballos. Las guerras eran con arcos y flechas durante años, décadas. Y ahora podemos ver, miren, cohetes teledirigidos, aviones veloces, tecnología que se va incrementando. Y eso ya estaba escrito en las profecías, que la ciencia se aumentaría. Entonces, ¿qué orden le dio a Daniel acerca de cómo quedarían las profecías? La respuesta, que sellará el libro hasta el tiempo del fin. ¿Estamos? Tenía que estar sellado. Vamos, pregunta 5. ¿Cómo aparece en el tiempo del fin este librito profético? Vamos a ver, ahora va a aparecer abierto y queremos acelerar. Apocalipsis 10, 1 y 2. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol. Y miren, y sus pies como columnas de fuego, tenía en su mano un librito abierto. Ya el libro ya no estaba cerrado, ya estaba abierto. ¿Ah? Vean, entonces las profecías ya estaban abiertas en este último tiempo, y puso su pie derecho sobre el mar, acá podemos ver el mar, y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué aparece? Dice, en el tiempo del fin, la respuesta aparece el librito abierto. Eso quiere decir que las profecías en estos últimos tiempos se van a entender. Y qué bueno que ahora se esté llevando el mensaje de esta manera, porque Dios quiere asegurar tu salvación. Te está diciendo, mira, concéntrate y ten en cuenta que las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Si se cumplieron lo del pasado, ahora podemos, y viendo la historia, cómo se cumplió en el pasado, con mayor razón ahora el futuro está prácticamente revelado por Dios. ¿Sí? ¿Qué se le pidió a Juan que hiciese con el librito? Miren, Apocalipsis 10, 8 y 10. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fue el ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Le estaba diciendo, mira, ahora en los últimos tiempos vas a poder comer el librito, va a ser dulce como la miel, pero va a amargar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso? Vamos a ver. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y saben, Juan dice, lo comí. Y cuando llega el evangelio a tu vida, uy, es emocionante, es lo mejor, ¿no? Y esto fue que cuando él supo acerca de la venida de nuestro Señor Jesús, fue hermoso, que él iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Tal vez no lo entendieron, y cuando se dieron el gran chasco, amargó en su vientre. Vean qué es lo que pasó. Entonces vamos a ver más adelante. ¿Qué se le pidió a Juan que hiciera con el librito abierto? Que se lo comiera, que se lo introdujera. ¿Saben? Hay veces nosotros decimos en un examen, ¿qué tal? ¿Ya estás preparado para el examen? ¿Leíste el libro? Sí, uy, me lo devoré todo el libro, estoy preparado para dar el examen. ¿Te lo devoraste? ¿Te lo comiste? No. Introdujiste todo ese conocimiento. Lo que Juan estaba diciendo, me gustó el evangelio, leí estas profecías, la Biblia, y de un momento a otro fue dulce como la miel la esperanza de que nuestro Señor iba a volver. Pero miren, vamos a ver, comerse el librito es una figura de lenguaje que representa la plena comprensión del mensaje contenido en el librito. Es conocer, entender, tener pleno conocimiento de ello. Ezequiel 3:1, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, ve y habla a la casa de Israel. Come y lleva el mensaje. ¿Qué más?
Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. El día que tú te entregues a Dios, vas a empezar a comprender recién las Sagradas Escrituras y vas a sentir con gozo y alegría. Yo en muchas ocasiones me quedaba hasta en casa leyendo las Sagradas Escrituras. Los 66 libros los leí durante 7 meses, escudriñando, analizando. Y no les puedo mentir, hasta derramé lágrimas cuando encontré algunas historias. Cuando alguna ocasión decía incluso, ¿por qué no lo he leído antes? Cuando era joven. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Tal vez hubiese evitado muchos dolores, muchos sufrimientos, porque muchos consejos, incluso para jóvenes, nos hablaban las Sagradas Escrituras. ¿Y saben? Vamos a continuar con el siguiente. Cuando Juan devora el libro, era dulce en su boca, pero amargo en el vientre, lo que significa que cuando descubrieran esta profecía, sufrirían una gran amargura, un gran chasco. ¿Qué pasó? Aquí está. Guillermo Miller, al descubrir la profecía de Daniel 8:14, ¿no?, predica el 14 de agosto de 1871 su primer sermón sobre la segunda venida de Cristo. Entonces él decía que ya va a venir nuestro Señor Jesús, que 2300 tardes y mañanas iba a cumplir y que el año 1844 iba a venir nuestro Señor Jesús. Estos creyentes que creían rápidamente, que crecían en número, ¿no?, se extendían como un pueblo especial, ¿no?, creían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra con fuego, pensaban eso. ¿Y qué más? De esta manera anticiparon la segunda venida de Cristo para el 22 de octubre de 1844. Pensaban que iba a venir y no sucedió la segunda venida. Y se dio un gran chasco. Muchos de ellos sufrieron porque se burlaba la gente. ¿Y dónde está tu Cristo? ¿No decía que iba a venir pronto? ¿Y saben? Pero sufrieron un gran chasco. La idea de que Jesús venía el año 1844 fue dulce como la miel, pero el chasco los amargó intensamente. Y no era en relación a las profecías, no estaba diciendo que esa fecha iba a venir, sino que esa fecha, de acuerdo a las profecías, nuestro Señor Jesús iba a pasar al lugar santísimo, del lugar santo, en el santuario celestial, al lugar santísimo, a prácticamente a ver en este caso el juicio investigador. Luego, los pocos sobrevivientes del gran chasco descubrieron la verdad del santuario celestial y muchas otras verdades que habían permanecido enterradas. Empezaron a descubrir. Había dicho que el ángel ahora nos hacía ver el librito abierto. Hay que investigar más. Y empezaron a investigar más. Y empezaron a encontrar nuevas verdades bíblicas. Así fue como surgió un movimiento profético, el cual estudiaremos mucho más adelante en tema de profecías. Y para terminar, quiero pedirles a ustedes esta última pregunta. ¿Qué se le encargó a Juan después del gran chasco? Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Profetiza otra vez. Y por último, entonces, que llevara el mensaje a todo el mundo. Eso es lo que se le pidió a Juan. ¿Qué debemos hacer entonces ahora que sabemos esta verdad bíblica en relación a la hora del juicio, ¿no? En cuanto nos queda revelado los 2300 años proféticos que iba a durar esta profecía? ¿Qué debemos hacer? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión en seguir a Jesús. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros vamos llevando la verdad al mundo. Y con este tema, lo único que quiero decirte es que tú tengas confianza en Dios, porque Él lo tiene todo planificado y bajo control. Terminamos con una oración, ¿sí? Bendito Dios, bendito Padre, una vez más, gracias Señor por esta oportunidad de darnos a entender este tema acerca de las profecías, este tema tan importante a la hora de tu juicio y la restauración de la verdad. Y sabemos que estos 2300 años que tú profetizaste se cumplieron al pie de la letra y nos habla que tú volverás por segunda vez. Gracias, oh Dios, por todo lo que tú profetizaste y se van cumpliendo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias. De esta manera estamos despedidos hasta la próxima lección.